No sé si sabéis lo complicado que resulta a veces tener una palabra para compartir en el culto. Tenemos un lema en la iglesia, tenemos una visión, pero a la hora de compartir uno siempre dice: Señor, muéstrame lo que tengo que decir, ¿no? ¿Y de qué hablo? Y a veces como que van pasando los días y no lo tienes claro, y no lo tienes claro. No os podéis imaginar la tensión que eso genera en la persona que tiene que compartir la palabra del Señor. Pero el Señor es fiel y siempre nos da una palabra. Así que de esos textos que leemos cada día nos saltan a veces frases o palabras ahí a los ojos y al corazón, y eso es lo que me ha ocurrido en esta ocasión. Así que el título que le he puesto al mensaje, pues no sé si os va a hablar mucho o si os suena a algo, pero vamos a verlo, ¿de acuerdo? Los no pueblo. Y vamos a tener nuestras Biblias abiertas por la primera carta de Pedro en el capítulo 2, versículos 9 y 10. A ver, ¿quiénes sois vosotros? Quería yo bajarme de aquí, pero es que no me atrevo. A ver, quiero que me contestéis. ¿Quiénes sois vosotros? Pueblo de Dios. Ay, qué bien, qué buen concepto. Pero vamos a ver, ¿de dónde venís? ¿De dónde venís? De nuestra madre, Vengo nuestro del padre. Señor y voy a Él. Y de Dios, claro. De nuestro padre y de nuestra madre. Si algunos tienen ya respuestas muy elevadas, ¿no? Venimos de la creación de Dios. Sí, también. Pero ¿cuál es vuestra identidad? Por ser cristiano y estar en los caminos del Señor. Vale, entonces yo cuando se tenga que llamar diré: cristiano, este que está en los caminos del Señor, ven para acá. Oye, podría ser, ¿no? No es una mala respuesta. Está bien. A ver, ¿cuál es vuestra identidad? ¿Qué raza? Ya vamos complicando la cosa. Raza blanca. ¿Sois de raza blanca? Casi todos, ¿no? Unos más morenitos, otros más blanquitos. Nos definiríamos como raza caucasiana, ¿puede ser? ¿Sí? ¿Qué nación? España. Rusia, España, aquí hay más, ¿eh? A ver, ¿quién más? Perú, ¿quién más? Ecuador, ¿ves? Hay una holandesa allí que no dice nada también. Se lo olvidaron. Cuando pensamos en identidad y en nacionalidad, ¿en qué pensamos? Pensáis, ¿eh? ¿Cómo se nota que todos tenéis papeles? Que estamos controlados cada uno en un lugar. Sí, nos definimos por ser españoles, por ser como somos, por nuestros nombres. A ver, ¿tenéis documentos? Sí. ¿Tenéis documentos? Sí, ¿Todos aquí? Ay, qué suerte tenéis, ¿no? ¿No os imagináis el calvario que es conseguir documentos? ¿O no? Algunos lo saben más recientemente, otros de más antiguo. Pero yo recuerdo que cuando tenía 18 años y vivía en Francia, pues yo quería ser francesa porque además me convenía, ¿no? Y tuve que hacer una serie de papeleos para conseguir la nacionalidad. Y esa nacionalidad me vino en forma de carte d'identité, un DNI. Y madre mía, ese ya había sido, ¡buah!, lo había conseguido. Vale, no me sirvió durante mucho tiempo, pero lo tenía. A ver, entonces, ¿os sabéis vosotros los números de DNI? Bueno, nuestro futuro pastor está consiguiendo la nacionalidad, le falta el papelito todavía. A él le vamos a tener que ayudar para que pronuncie y se identifique cada vez más con nuestra nacionalidad, ¿verdad? Pero si vamos un poquito más adelante, como vosotros ya estabais lanzados, ¿cuál es tu religión? Si tú tuvieras que decir cuál es tu religión, ¿qué dirías? Soy ¿Eres cristiano?
Cristiano. ¿Ya está? Cristiano bautista, pero cristiano, en realidad Cristo. Cristiano, evangélico, bautista y alguno de otra denominación por aquí, ¿no? Y bueno, si eres cristiano, evangélico, bautista, ¿tienes carne de miembro? De la iglesia, sí. ¿Tienes sobre de la ofrenda? Estamos controlados ¿Cómo demuestras que eres cristiano? por nuestros actos, ¿Eh? Por el testimonio. por nuestros Con el actos. testimonio, El testimonio, o sea, que con lo que hablas, con lo que dices, con lo que haces. ¿Quién cree en Dios aquí? ¿Todos nosotros? ¿Hay alguno que no crea? Si no cree no se va a atrever a decirlo, ¿no? No vendría. Pero todos nosotros hemos entregado nuestra vida al Señor Jesús, porque esos son los que se llaman cristianos, los que han entregado su vida al Señor, no los que tienen un papel, no los que tienen una tarjeta, no los que tienen un número de miembros ni nada por el estilo. Son los que han entregado su vida al Señor Jesús, los que son cristianos, ¿no? Yo soy cristiana, ¿vale? Y soy una seguidora de Cristo Jesús, y para mí eso es lo más importante. Y mirad lo que habla el Señor en su palabra sobre los que son como nosotros, como yo en la Biblia, ¿no? Tenéis vuestras Biblias abiertas, las tenemos por el texto. Dice, pero vosotros, ¿queréis leerlo conmigo? Sí, lo tenéis ahí, venga. Pero Vosotros sois raza elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su posesión, destinado a proclamar las grandezas de quien nos llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Los que antes erais no pueblo, sois ahora pueblo de Dios. Los que no erais amados, sois ahora objeto de su amor. Qué versículos más bonitos, ¿verdad? Ahora vais entendiendo un poquito más el título, ¿verdad? Pues al leer estos versículos en Primera de Pedro, recordé la experiencia de Oseas. Y quiero hablaros un poquito de Oseas. Os cuento su historia rápidamente, ¿no? Oseas fue un profeta durante el reinado de Jeroboam II. Unos 250 años más o menos después del reinado de David, que empezó, ¿no? El reinado empezó con Saúl, David, Jonatán, y luego el reino se dividió. Y bueno, pues ya el reino está dividido y Judá queda a un lado con su capital Jerusalén, mientras que Oseas vive en el reino del norte, que es el reino de Israel, cuya capital es, ¿lo recordáis? Sí, hombre, una capital ahí, Jerusalén y Samaria, Samaria es la capital de Israel en ese tiempo. Y bueno, podríamos decir que Jeroboam II ha sido un buen rey, ¿no? Políticamente hablando, y encontramos su historia en el segundo libro de Reyes, por el capítulo 14. La verdad es que Israel ha prosperado tanto económicamente como materialmente bajo su reinado, pero también ha sido un tiempo de una significativa decadencia moral y espiritual. En eso el pueblo ha ido fatal, cada vez de mal en peor, ¿no? Y bueno, pues Oseas vive al mismo tiempo que personajes muy importantes, profetas muy importantes, como podían ser Jonás, Amós, Miqueas, Isaías, ¿vale? Así que todos esos profetas están más o menos al mismo tiempo trabajando, hablando, enseñando en Israel. Pero la historia de Oseas es tan peculiar porque Dios, para ilustrar la relación del pueblo de Israel con él mismo, con Dios, ¿no? Pues le hace una propuesta, yo casi que la llamaría deshonesta, ¿no? a Oseas. ¿Qué le dice? Le manda casarse con una mujer ligera de cascos. Sí. Bueno, dice la Biblia que en realidad es una mujer fornicaria, ¿no? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Que Dios le manda a Oseas a hacer eso, muy fuerte. ¿Cómo? Es que se nos escapa, ¿no? Nuestra mente así cuadrada, pero Dios tenía esa orden para
para Oseas, y Oseas acepta el reto, acepta la orden, acepta obedecerle, y todo lo que Oseas va a vivir en su vida familiar y personal, Dios lo va a usar para ejemplificar la relación de su pueblo con él. Pueblo que es bastante desobediente, que es bastante como la mujer de Oseas, que por cierto, ¿sabéis cómo se llama? Gomer. Gomer. Esta es una historia durísima. La historia de Oseas es muy dura, muy fuerte de leer. Pero es un ejemplo que nos retrata pues demasiado bien. Bueno, no a nosotros, ¿no?, que somos el pueblo de Dios, a nuestra sociedad, claro. ¿Vale? Entonces, ahí estamos cuando Oseas, enamorado de Gomer, a pesar de los pesares, se casa y empiezan a tener hijos. Tendrán 3. Y los nombres que le da Dios a los hijos de Oseas reflejan la situación política del pueblo de Israel. El primero se llamará Jezreel. Bueno, no le pongáis ese nombre a vuestros hijos. Significa Dios dispersa o Dios esparce, pero no semillas. Jezreel en realidad era el nombre de un lugar donde mueren los 70 hijos de Acab. ¿Recordéis a Acab? Acab era un rey malísimo que se había casado con una reina todavía más malísima que él, Jezabel. De hecho, un poco más tarde, el reino del norte y su capital Samaria caerían bajo los asirios por el año 722 a.C. Esos son casi los últimos relatos que cuenta el Antiguo Testamento. Luego hay un periodo ahí que no hay nada escrito, ¿no? Así que el primer hijo se llama Jezreel. Lo tenéis ahí escrito. Así que la segunda hija que tiene se llama Lo-ruhama, que significa no más misericordia, o sea, no amada. Lo cual indica que Dios ya no se quiere compadecer de la nación rebelde, ya es que no siente amor por ese pueblo. Y luego tendrán a su tercer hijo, Lo-ami. Lo-ami significa no mi pueblo. Indica ahí que se acaba la relación de Dios con su pueblo Israel. Y si os dais cuenta, hay una progresión en los 3 nombres, porque Jezreel nos habla de juicio. Se pone fin a la dinastía de Acab, a su idolatría, ¿no? El pueblo se ha acostumbrado durante el tiempo, el reinado de Acab, a hacer todo tipo de cultos paganos, todo tipo de aberraciones, y le está costando trabajo salir de eso. Se pone fin, se juzga esta situación, pero es que los sucesores de Acab hacen un trabajo de limpieza, pero se pasan 3 pueblos, porque Jehú tiene un exceso de violencia exagerada y Dios tampoco está contento. Pasa el tiempo y Lo-ruhama, el nombre de la segunda hija, nos habla de una tolerancia pasiva de Dios, ¿no? Es que ya no me caes bien, es que no me gusta lo que haces, es que no me gusta, es que no tiene sentido. Y además te comportas fatal, no te comportas como si fueras mi hija, no amada. Lo-ami es que ya no quiero saber nada más de ti, no quiero tener ninguna relación contigo. Se acabó, ya no puedo soportar tanta desobediencia. Es que no voy a hablar más contigo, es que no eres mi hijo, fin de la relación. Olvídate de mí. A lo mejor estos nombres os pueden sonar familiares, las actitudes o las frases, porque algunas veces las hemos oído en algunas familias. Hemos oído de padres que no hablan con sus hijos y que no tienen relación con ellos, y es súper duro. Pero pensemos que esto lo está hablando Dios a su pueblo amado. Lo-ami, no pueblo, te retiro mi identidad, o sea, devuélveme el carnet. Venga, devuélveme el carnet ese de cristiano que tienes. No quiero ser tu padre, pero tampoco quiero
que seas mi hijo, o sea, que no se te ocurra decir que yo soy tu padre. Y detrás de la tremenda historia personal del profeta, que vive todo eso, pero lo vive físicamente y lo vive en su familia. Estamos hablando de amor, de desamor, estamos hablando de abandonos, estamos hablando de reconciliaciones, donde la verdad es que se nos demuestra que Dios da capacidad incluso a las familias desestructuradas pues, de superar traiciones, de superar filiaciones dudosas y capacidad de perdonar y reconstruir muchas veces, una y otra vez, repetidas veces. El amor incondicional de Dios de verdad es tan grande que acaba revelándose antes que acabe el libro de Oseas. En el capítulo 11 llega un momento en que Dios le dice a Oseas, da esta palabra, dice, israelitas, ya yo no puedo abandonaros, no sería capaz de hacerlo, no podría destruiros como destruía a la gente malvada de Admá y de Seboim, mi gran amor por vosotros no me lo permite. No volveré a enojarme con vosotros, ni volveré a destruiros, pues no soy un simple hombre. Yo soy Dios y habito en medio de mi pueblo. De verdad que cuando lees esta historia se te pone un nudo en la garganta, porque todo eso lo pasó, lo vivió una persona, y no quisiéramos vernos en esa situación, hermanos. Yo no me gustaría que ninguno de nosotros lo pasáramos. Pero si me pongo en el lugar de Dios, viendo todo lo que Dios ha hecho por un pueblo que ama, y que bendice, y que salva, y que rescata, y una y otra vez, y el pueblo, otra vez, otra vez. Pero es que somos así, pero Dios reconoce que es que Él no puede dejar de amarnos, aunque se lo proponga. Dios no puede dejar de amarnos, porque yo soy Dios y habito en medio de mi pueblo, y es donde Dios quiere estar. ¿No es algo sorprendentemente maravilloso que Dios quiera estar en medio de nosotros? Pues hoy también Dios está aquí en medio de nosotros, nos está mirando y nos está escuchando. Así que tanto en el relato del libro de Oseas como en el de Jonás, que estamos estudiando ahora con las mujeres, yo veo el gran corazón de Dios, ¿no? Que siempre piensa más en cómo salvar a las personas que en borrarla de la faz de la tierra. Y eso hay muchos ejemplos en la Biblia. Ya con Noé, por ejemplo, también. Solo Jesús haría que esta salvación para todos fuera posible, porque el carácter de Dios siempre ha sido salvador. Y nosotros estamos acostumbrados a verlo en el Nuevo Testamento, pero ya desde el Antiguo Testamento tenemos que reconocer ese carácter de Dios. Dios siempre ha querido salvar a su pueblo. Así que, Loami, no erais pueblo. ¿No erais pueblo? A ver, recordadlo, ¿de dónde venís? ¿Siempre habéis sido cristianos? No, Ah, porque al principio sabíais la respuesta, pero ¿siempre habéis sido cristianos? No. ¿De dónde venís? Cada uno tenemos una historia, cada uno tenemos un bagaje. ¿Tenemos que olvidarlo? No, tenemos que recordarlo. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a mantener el equilibrio, ¿eh? Porque a veces se nos olvida de dónde venimos y nos creemos que somos, vamos. Loami, no erais pueblo, no éramos pueblo. Así que no podemos olvidarnos de dónde venimos y quiénes somos en realidad, y cómo es nuestra naturaleza interna, ¿no? Así que otra vez, otra pregunta. ¿Cuál es tu pueblo, hermano, hermana? ¿Cuál es tu grupo? Porque necesitamos identificarnos. ¿Somos cristianos? Sí, muy bien. Hay muchos cristianos. ¿Somos evangélicos? Pues muy bien. Porque hay muchos evangélicos. Pero además somos bautistas. Eso es como decir mi nombre y mis dos apellidos. Yo me llamo, no sé si lo sabéis, me llamo Damaris Juárez Valdrés. Porque eso me identifica, da mi proveniencia y se puede ver de dónde he salido y ahora
queda plantearme a dónde voy, ¿vale? Por eso es tan importante saber cuál es nuestra identidad. Entonces, la Biblia nos cuenta la historia de su pueblo. Desde el principio de la Biblia, Dios siempre quiere tener una relación con su criatura y es verdad que el pecado ha hecho una separación entre las personas y entre Dios, ¿no? ¿Recordáis lo que significa Israel? Israel significa lucha, enfrentamiento con Dios. Es el nombre que Dios le pone a Jacob cuando pelea con él. Y siempre hay personas que aman a Dios y Dios las elige y las etiqueta como su pueblo, ¿no? Y es, de verdad, un signo distintivo, es como una marca que nos identifica. Y entonces son conocidos en aquel Antiguo Testamento como el pueblo de Israel, como el pueblo judío, ¿no? Pero ¿sabéis? La Biblia es la historia de su pueblo, del pueblo de Dios, pero también es la historia del no pueblo. El no pueblo. Nosotros también estábamos ahí en las páginas del Antiguo Testamento, también éramos, como dice Oseas, era el no pueblo. Gente que no adoraba a Dios, pero que le temía. Hablamos de Dios, para acercarle un poco de respeto. Pero también gente que luchaba contra Dios. Siempre Dios ha tenido enemigos. Y siempre tendremos enemigos que luchan contra Dios. Gente que lucha contra Dios y contra su pueblo. Gente que, por otro lado, se identificaba con el pueblo de Dios, eran los que eran simpatizantes, diríamos hoy, que les caemos bien y que pues quieren ser nuestros amigos, que quieren tener una buena relación con nosotros. Y gente que se aliaban con el pueblo de Dios porque también les interesaba, vamos a ver. Y eso siempre ha habido y siempre habrá. Gente que le interesa estar bien con el pueblo de Dios. Y en la Biblia siempre vemos como que Dios mantiene un pulso con el ser humano. ¿Sabéis un pulso lo que es, no? Eso de que juegan los hombres, porque yo no, a eso no he jugado nunca, nada más que con mis hijos, ¿no? Que le coges la mano e intentas tumbarlo. Y dices, bueno, pues si tienes ganas de jugar, dejas que tu hijo gane 2 o 3 veces y luego le demuestras que no puede, ¿no? Claro. En la Biblia, pues, eso lo vemos, el pulso entre Dios y el ser humano, el pulso entre origen y destino. No nos engañemos, cuando hablamos de origen estamos hablando de la creación, de dónde venimos nosotros. ¿Venimos de dónde? Del polvo de la tierra, del polvo que había hecho Dios. Entonces venimos de Dios, ¿no? Nuestro origen está en el Señor, ¿no? Pero, ¿cuál va a ser nuestro destino? La historia de Oseas nos enfoca en la historia del pueblo rebelde. La historia de Jonás nos muestra que los no pueblos también preocupan a Dios. Porque cuando Dios envía a Jonás a predicar a Nínive, que eran paganos, que no sabían nada de Dios y tal, y Dios le dice, o cambiáis de registro, o cambiáis de vida, o yo esto lo borro de la faz de la tierra, pues estaba demostrando que los no pueblos también le importan a Dios. Pese a que Jonás no lo hubiera igual de bien. Así que un gran cambio se opera en el cumplimiento de la profecía mesiánica. ¿Recordáis? Estaba prometido. Tenía que venir un Mesías que salvara a su pueblo, Israel. ¿Y realmente qué hace el Mesías? Viene a salvar a su pueblo. Jesús viene a hacer posible una transformación real de nuestra identidad. ¿Recordáis el papelito? El carnet de identidad. Cuando ya he conseguido mi nacionalidad y lo puedo enseñar, pues mira, ya tengo la nacionalidad, ya soy francesa, ya soy española, ya soy lo que sea. Jesús viene a hacer posible esa transformación, ya soy cristiana. ¿Y cuál es nuestro DNI? Pues su cruz, hermanos. Su cruz es nuestro DNI.
No tenemos un papel físico, pero tenemos su cruz, que es lo que certifica que si hemos pasado por la cruz, si nos hemos arrepentido de nuestros pecados, si hemos confesado al Señor Jesús como nuestro Salvador, nos cambia y nos da una nueva naturaleza. Y ya no somos los no pueblo, nuestra vida es transformada. Así que hemos conseguido nuestro pasaporte a la vida eterna por medio del perdón de los pecados, del cambio de la naturaleza, de la vida nueva. Así que ya tenemos los papeles en regla, ¿no? Pues vamos a hacer fiesta, ¿sí? Ya no eres, ya no somos Loami. Ya no somos más no pueblo. Ahora ya somos su pueblo. Y me diréis, ¿para qué? ¿Para qué somos su pueblo? Pues sí, es verdad, lo habéis dicho desde el principio, somos el pueblo de Dios. Y Dios, como hemos visto, había prometido al profeta Oseas dejarla, que no pasa nada que llore, ¿eh? Es feliz y nosotros también de oírla. Pues Dios había prometido al profeta Oseas volver a reconciliarse con su pueblo rebelde. Lo hemos leído. Dice, no puedo dejar de amarlos. El apóstol Pedro ve en esto que se cumple en la iglesia cristiana, precisamente. En las versiones que tenéis dice, antes no erais pueblo. En la actualidad, la iglesia es el pueblo de Dios. La iglesia, pues, puede cumplir algunas funciones que tenía el pueblo judío antes de la venida del Señor Jesús, ¿no? Pero no debemos de confundir la iglesia con el pueblo de Israel. Ahora hay muchas ideas aquí que pululan, ¿no?, a nuestro alrededor, mucha vuelta al culto con rasgos israelitas y con símbolos o simbolismos, pero no nos equivoquemos. Somos pueblo de Dios, pero no somos el pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel, el Señor dice que tiene un plan y también lo cumplirá. Pero dice que nosotros somos raza elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su posesión, destinado ¿a qué? ¿Para qué? A proclamar las grandezas de quien nos llamó de las tinieblas a la luz maravillosa, ¿verdad? Así que Dios quiere que su pueblo camine con Él en oración, que marche con Él en la alabanza, que le dé gracias y le adore. Por eso nuestros cultos tienen que tener todos estos componentes. Mirad cómo describe Pedro el pueblo del nuevo pacto. Dice que somos linaje escogidos. Pues una nación o un pueblo que empezó con 12 discípulos, pero que llegaron a ser 120 al final de la vida de Jesús, ¿no? Y a los que fueron añadidos miles, como 3000 en Pentecostés, por ejemplo, pero nosotros también somos parte de esa generación que crece constantemente, que somos los escogidos cuando recibimos a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón, somos linaje escogidos. Somos real sacerdocio. Mirad, en el antiguo pacto el sacerdocio y la realeza estaban bien separadas, ¿no? Pero nosotros ahora, en la persona de nuestro Señor, que es el Rey de Reyes, pues también somos sacerdotes para Dios. Tenemos esa función. Y por eso los sacerdotes son los que transmiten la palabra al pueblo, a la gente, que ayudan a entenderla, ¿no? Por eso nosotros somos una multitud, como dice Apocalipsis en su primer capítulo, que adora y que anuncia la palabra. Gente que pelea, porque hay lucha espiritual. Y nosotros tenemos que pelear junto a Cristo contra el ejército de las tinieblas, que todavía está en este mundo. Y 3, somos nación santa, compuestos de judíos, pero también de extranjeros. Está los que eran su pueblo y los que éramos no pueblo, ¿no? Y somos de toda nación bajo el cielo. Y aquí a lo mejor hoy pues somos 3 o 4 nacionalidades, pero en la Iglesia Universal estamos todos incluidos. Somos pueblo adquirido por Dios,
porque le costó un precio, ¿eh? Su gente, yo no sé, si Dios dirá de verdad, esta es mi gente, y lo dice con ese cariño y ese apego, ¿no? Como cuando dice, este es mi niño, cuando lo presenta, ¿no? Ah, o esta es mi niña, o esta es mi nieta. Oh, qué orgullo, ¿verdad? Pues yo pienso que de alguna forma Dios nos presentaría así, porque Él ha pagado un gran rescate por nosotros y está contento con lo que nosotros somos y con lo que nosotros hemos decidido. Y la intención de Dios desde el tiempo de Abraham era escoger a un pueblo para enviarlo a una misión especial, que era proclamar su alabanza y propagar su bendición a lo ancho y largo de la tierra. Porque las buenas noticias son propagar la bendición de Dios y el Evangelio, la salvación, la vida eterna. Así que, en conclusión, diré que nosotros éramos los no pueblos, éramos piedras desechadas en la construcción del templo. ¿Recordáis el pasaje justo anterior que dice que Jesús es la piedra angular, que nosotros éramos piedras y que los cristianos son piedras vivas? Pues nosotros habíamos sido piedras desechadas, piedras que se consideraban que no valían para ese oficio, pero que ahora por medio de Jesús hemos sido transformados en piedras vivas en la iglesia de Dios, ¿no? Así que nosotros, al igual que los creyentes del Nuevo Testamento, recuerdo que en los primeros siglos, si habéis leído algo de la historia del cristianismo o algún libro, recordaréis que los cristianos han sido duramente perseguidos desde el día 2, ¿no? Entonces, nosotros igual que ellos, nos tenemos que enfrentar a gente que nos odia, que nos desprecia y que no nos comprende, hermanos. Esa es la realidad. Y cuando los creyentes no muestran una vida santa y no testifican a los demás, entonces estamos fallando como lo hicieron los judíos aquellos, contra los que el Señor estaba tan enojado, ¿no? Sin embargo, el creyente es un sacerdote que ofrece sacrificios espirituales y anuncia las virtudes de Dios. ¿Estáis de acuerdo? Sí. Los creyentes hemos de ofrecer sacrificios espirituales a Dios, sacrificios de alabanza, porque os tenéis que sacrificar para alabar al Señor. Algunos, más que otros. Pero le dedicamos ese tiempo, le ofrecemos. Entender sacrificio como Dios lo entiende, es un ofrecimiento de sus hijos. Le ofrecemos sacrificios de alabanza, de oración. Hay personas que tienen una capacidad maravillosa para orar y para orar durante mucho tiempo y para orar por muchas personas. Otras que a lo mejor tenemos menos, pero apartamos ese tiempo para orar. De servicio, de intercesión, de predicación, de ayuda, de perdón. Eso cuesta, perdonar cuesta, pero también es una ofrenda que tenemos que hacer a Dios, de amor. Y tenemos que demostrar públicamente que el Señor es santo, que es poderoso y que es misericordioso por lo que ha hecho en nuestras vidas. Así que nosotros ya no somos los Ami ni los Ruama, tampoco, ya no somos los no pueblos ni los no amados. Ahora somos su pueblo y somos muy amados. Hermanos, que seamos capaces de vivir conforme a este cambio que se ha operado en nosotros. Que seamos de testimonio y de bendición para muchos. Amén. Amén. Amén.